El presidente Sebastián Lerdo de Tejada se encontraba totalmente entusiasmado por la idea de crear la expedición, pues podría aportar enormemente al plano cultural del país, que tras tantas guerras aún se encontraba en la búsqueda de una identidad propia. Un evento de tal magnitud podía abonar al orgullo nacional, por lo que mandó a llamar al ingeniero Díaz Covarrubias, quien para entonces ya era bien conocido por todos sus méritos. Quería que se le asesorara sobre la posibilidad de llevar a cabo dicho viaje, pues el evento ocurriría el 9 de diciembre y en el momento en el que se lo citó era 11 de septiembre. El presidente hizo estas dos preguntas. ¿Hay en México personas capaces de integrar una comisión astronómica que intente realizar con éxito la observación del tránsito? Y ¿hay instrumentos adecuados y disponibles en la capital o sus cercanías? Díaz Covarrubias contestó afirmativamente a ambas preguntas e hizo saber al mandatario que el problema más apremiante era el poco tiempo del que disponían y lo largo del viaje que se tenía que hacer, pues el fenómeno sería visible en Asia y Oceanía, y transportar los delicados equipos científicos ya era de por sí un reto considerable. Díaz Covarrubias no desperdició tiempo en calcular cuánto tardarían para llegar a alguno de los destinos que habían considerado como más óptimos, siendo el principal objetivo Pekín, y como plan B el puerto de Yokohama en Japón. De la Ciudad de México a Pekín calculó que le tomaría aproximadamente 2 meses de viaje. Si lograban salir de la capital el 17 de septiembre y no se les atravesaba ningún inconveniente en el camino, llegarían a China alrededor del 12 de noviembre, con casi un mes de anticipación para el tránsito venusino. El presidente Lerdo de Tejada estuvo de acuerdo con el plan y el presupuesto, por lo que nombró a Díaz Covarrubias con las facultades necesarias para reunir los instrumentos y al personal científico que integrarían la comisión. Finalmente, el 18 de septiembre, inició la travesía a bordo de un ferrocarril rumbo a Orizaba. Las primeras horas del viaje fueron relajadas, lo suficiente para que Díaz Covarrubias comenzara a sentir la presión por la responsabilidad que de manera voluntaria había aceptado, pensando con frecuencia en que a pesar de todo el empeño y dedicación que los comisionados aportaran al proyecto, no dejaba de haber una infinidad de factores ajenos a su control y previsión, por lo que en cualquier momento podría fracasar la expedición. Y siendo el México de finales del siglo XIX un país donde no existía la tradición científica y en el que la mayoría de las personas cultas no sabían lo que significaba desarrollar un trabajo científico, el posible fracaso de los comisionados, fuera por la razón que fuese, provocaría una lluvia de críticas contra el presidente Lerdo de Tejada y todos aquellos promotores de la Comisión Mexicana, además de que aquello significaría también la muerte política y académica de los 5 comisionados. La primera dificultad que se les presentó a los viajeros fue en el puerto de Veracruz, pues estaba bajo una epidemia de vómito negro, por lo que, para evitar el contagio, Díaz Covarrubias decidió que los comisionados permanecerían en Orizaba, donde esperaría noticias sobre la salida de algún barco con destino a alguno de los puertos de la costa atlántica de los Estados Unidos, y solo saldrían cuando el buque de vapor estuviera por dejar el puerto. Al llegar a Orizaba, las malas noticias nos hicieron esperar, pues el barco de vapor que pensaban abordar no atracaría en Veracruz, ya que había sufrido una avería y lo sustituiría en la ruta otra embarcación más pequeña y lenta. El 24 de septiembre zarparon en el Carabel, un barco con dirección a La Habana. Al no haber ningún otro navío que saliera hacia los Estados Unidos programado en los próximos días, y con el tiempo pisándole los talones, no tuvieron más opción que ir a Cuba, donde les aseguraban que no encontrarían ningún problema en encontrar una embarcación con destino a donde querían. El barco era pequeño e incómodo. En cubierta el calor que emitía la chimenea y la cocina hacían insoportable el estar ahí, mientras que en la cabina, debido a su diminuto tamaño, reinaba un calor deshidratador. Pese a eso, el ambiente entre los pasajeros era de camaradería pura, y los aventureros mexicanos no tardaron en hacer migas con los demás tripulantes, que eran en su mayoría españoles, franceses y compatriotas. Uno de los comisionados escribió: Los primeros días de navegación son tristes.
Los pasajeros, que en el primer periodo del mareo guardan silencio y palidecen horriblemente, en el segundo limpian su estómago, en el tercero se quedan adormecidos como los comedores de lotus. Las mujeres olvidan su actitud ante los hombres y caen de golpe en las miserias humanas, perdiendo sus alas de ángel en las convulsiones de la enfermedad. Al cabo de 4 días llegaron sin contratiempos a las costas cubanas, donde sufrieron algunas molestias por parte de los carabineros, quienes subieron a revisar el buque y después de solicitar a los pasaportes procedieron a revisar e interrogar exhaustivamente a los tripulantes, pues los aires de rebeldía contra la corona española habían encendido una insurrección y, según se dice, desbarataban hasta los cigarros para asegurarse de que no tuvieran mensajes ocultos para los rebeldes en su interior. Una vez tocaron puerto, llegó a oídos de Díaz Covarrubias la llegada de un vapor estadounidense, que dentro de 2 días zarparía rumbo a Filadelfia, por lo que ni tarde ni perezoso se dispuso a hacer todos los arreglos pertinentes para asegurarse unos lugares en dicho buque. Durante su estadía en La Habana, se percataron del ambiente sombrío, triste y de desconfianza que ahí reinaba, a causa de la guerra que un grupo importante de la población estaba librando para conseguir su ansiada independencia de España. El 30 de septiembre por fin salieron con destino a los Estados Unidos a bordo del Yazoo. Las noches del 3 y 4 de octubre observaron con fascinación una aurora boreal. Uno de los expedicionarios comentó al respecto. De repente el norte se iluminó de una luz verdosa, y en una línea circular, brillante y rojiza, pasó entre las constelaciones de la Cabra y Perseo, limitando el círculo de luz verde. A poco, algunas ráfagas blancas completaron la aurora boreal. El fenómeno duró 1/4 de hora y estuvimos a punto de admirarlo la noche siguiente, pues a la entrada del río Delaware comenzaba ya a pintarse en la región ártica. Además de admirar la belleza del fenómeno, la naturaleza científica de los comisionados les hizo meditar sobre las posibles causas de las auroras boreales, pues en aquella época aún no se sabía el origen de estas. El día 5 por la madrugada llegaron a la ciudad de Filadelfia a través del río Delaware. Pero para la mala suerte de los aventureros mexicanos, el personal de salud del puerto sugirió poner el barco en cuarentena, pues había ocurrido un brote de peste negra en La Habana, y debido a esto los médicos norteamericanos estaban especialmente recelosos con los tripulantes del Yazoo. Díaz Covarrubias intentó desesperadamente convencer al implacable oficial de sanidad para que le permitiera ir a tierra a hablar con el personal de mayor jerarquía, y así solucionar de manera satisfactoria el problema. Lo único que logró conseguir fue que Barrett, el capitán del Yazoo, fuera autorizado a bajar del buque para intentar conseguirles un permiso especial a los comisionados mexicanos. Díaz Covarrubias entregó a Barrett el texto de un telegrama urgente que éste debía enviar al representante diplomático mexicano en Washington. Aproximadamente 6 horas más tarde, tras arduas gestiones tanto de Barrett como del ministro mexicano, se logró conseguir la autorización para que continuara el viaje, aunque ese día ya estaba perdido. Pasaron la noche en Filadelfia, de la cual Bulnes tomó especial atención en lo acontecido en el comedor del hotel, ya que escribió: Un mostrador servía de mesa donde se hallaban colocadas grandes pirámides de carne que me parecieron, por su magnitud, jamones de elefante. El mostrador de su altura media tenía una cornisa sobre la que reposaba el pan y las papas. Las manos armadas de cuchillos degollaban en el aire pavos de carne dura como la del águila, y los cuerpos que ocupaban la cornisa quedaron instantáneamente destrozados por 1 millar de dedos. Apenas quedaba un lugar vacío, 2 o 3 se echaban sobre él. No se hablaba, se rugía y se masticaba. Bebidas de todos colores y mezclas detonantes desaparecían a grandes tragos, a favorecer las combinaciones extraordinarias de aquellas cabezas incultas. Yo me esperé temiendo ser mordido o degollado. Cuando terminó aquella manifestación de voracidad, comí meditando en los contactos fáciles que aproximan a la humanidad con los animales carniceros de la selva. Al día siguiente abordaron el ferrocarril rumbo a Nueva York, llegando a esta solo 4 horas después.
siendo retenidos el resto de ese día por el papeleo burocrático que les atañía al transbordar su pesado equipaje. El día siguiente fue dedicado a conocer la ciudad, la cual 3 de los presentes no conocían, mientras que Díaz Covarrubias y Jiménez, por ya conocer Nueva York, se dedicaron a hacer los arreglos para continuar el viaje hacia su siguiente destino, San Francisco. Francisco Díaz Covarrubias se entrevistó con el gerente de la compañía de vapores, quien, creyendo erróneamente que los mexicanos pretendían pedirles pasajes gratuitos, tardó un buen rato en atenderlos. Finalmente, tras entrevistarse con Covarrubias, este le hizo saber que su único interés era conocer el itinerario exacto de los siguientes barcos. El gerente accedió entonces, de la manera más atenta, a proporcionarle los datos requeridos, haciéndole saber que el buque de vapor Vasco de Gama saldría el 16 de octubre y su destino sería el puerto de Yokohama y Hong Kong, teniendo un mes como tiempo estimado del trayecto. El gerente recomendó esperar al día 30, pues saldría un barco de mayor tamaño. Díaz Covarrubias, al corroborar que aquella sugerencia era meramente por comodidad, rechazó la idea de esperar. Mientras aquello sucedía, Bulnes, en su rol como cronista de la expedición, se dedicó a recorrer las calles neoyorquinas, anotando sus observaciones. En este océano humano perpetuamente enfurecido, se desarrollan lentas ondulaciones que se rompen en construcciones colosales o se deshacen en las avenidas. Un ruido continuo y confuso de pasos, de rozamientos, de choques y de palabras breves y significativas, asciende a esa fila de habitaciones que se van sobreponiendo hasta colmar el abismo del vacío luminoso que dejan entre sí las cúpulas de vistosos palacios y las severas torres de los templos. Al caer la noche, buscó algunas fuentes de entretenimiento, dando con un espectáculo de lo más insólito. Con estas ideas recorría las calles de Nueva York a las 10 de la noche. Fumaba simultáneamente 2 puros, porque en ningún café me habían permitido echar humo. Y levantando la cabeza buscaba la inscripción de algún placer. De repente leo en las puertas de un circo: "Wexton walk in this moment". Wexton, me dije, debe ser algún dromedario que va a tocar el violín o una cabra que, puesta en libertad, pronunciará un discurso en alemán. Los carteles de un hipódromo americano me han detenido siempre. Al comprar mi billete me figuré un gran trabajo de trapecios y alguno de estos entretenimientos de salón, donde un acróbata se coloca una pantera en la punta de la nariz y juega con su familia a la pelota. Mi decepción fue inmensa. No encontré sino un hombre que no hacía otra cosa que marchar como arzobispo en procesión. ¿Este hombre se hace pagar porque lo vean andar?, pregunté a un desconocido que se hallaba a mi lado. No, me respondió, ha hecho la apuesta de caminar 500 millas en 7 días. Hoy es el cuarto y tiene ya fiebre. Si gana, le pagarán 5,000 pesos. Entonces me acerqué a ver la fisionomía del más encarnizado perseguidor de la fortuna. Su mirada se había extraviado, agitada por la calentura. Su tinte era lívido, sus miembros temblaban, y una sonrisa constante, implacable, de desdén y de fiero, separaban sus labios rígidos y secos. 2 hombres le acompañaban derramándole aire con una fuelle. De vez en cuando se detenían. Un médico se le aproximaba, le tomaba el pulso, le daba fricciones en el cerebro y le imprimía el primer empuje para ponerlo de nuevo en movimiento. A cada vuelta de la elipse del gran circo sonaba un campanillazo. Los jueces de aquella barbaridad anotaban, y cuando Wexton había calculado la milla, una especie de pregonero gritaba "1 mile more". Este hombre, que se había propuesto adquirir 5,000 pesos de la manera más honrada, pero también más extravagante, producía piedad y desesperación. El público silencioso lanzaba un hurra para alentarlo a cada milla recorrida, pero en ningún semblante se descubrían trazos de satisfacción.
Yo no me puedo convencer de que aquello fuera una diversión. Es terrible la frialdad de un público que contempla atentamente los pasos de un hombre que busca un puñado de oro a orillas de la muerte, con música, gran iluminación y con el aparato que se da a los placeres. Después de considerar de lo que era capaz ese hombre para tomar el primer favor a la riqueza, no pude concebir lo que haría de imposible para obtener el segundo, y disgustado del espectáculo me retiré a dormir. El 7 de octubre abordaron un ferrocarril con destino a Chicago. El viaje sería largo, pues la velocidad promedio era de 36 km por hora. La comodidad y el lujo de los vagones volvieron a impresionar a los comisionados mexicanos, quienes lo aprovecharon para su merecido descanso. El pragmatismo norteamericano y la libertad de la que gozaban las mujeres impactaron a los científicos, pues Díaz Covarrubias, hombre de mundo y viajero experimentado, anotó lo siguiente. Cuando veía yo a tantas damas jóvenes y hermosas, que llegadas a la hora de reposo, se dirigían tranquilamente a sus camas para desnudarse al solo abrigo de una cortina, y esto en medio del desierto, rodeadas de hombres tal vez desconocidos, no me era dable evitar que viniese a mi memoria los tiempos, no muy remotos aún, en la que una pudorosa lady se habría estremecido de horror solo al figurarse dormir confinada al lado de un hombre extraño, del que únicamente la separa un delgado tabique de madera, marca más bien de límite de propiedad que de defensa material, y cuyas miradas solo se ocultara con unas flotantes y ligeras cortinas. Reflexionaba en que si debería traducirse esta transformación de hábitos simplemente por la concesión que el pudor se veía obligado a hacer a la ley de la necesidad, o si era por el contrario una expresión de la confianza en la moralidad general, en las garantías que a todo el mundo importe una legislación vigorosa y como tal respetable y respetada, para decidirse por el primer extremo, aun prescindiendo de otras muchas consideraciones, sería preciso ver que únicamente viajasen mujeres desvalidas, de pobre condición, que las de una posición social más elevada solo lo hiciesen rodeadas de sus deudos. Pero como no es así, sino que se ven con tanta frecuencia, especialmente en los Estados Unidos, jóvenes de buena posición y de reprochables costumbres que recorren solas, por gusto y no por necesidad, inmensas distancias, y cuando es tan raro que sean objeto de algún atentado, no se puede dejar de convenir que la moralidad, como todo, manifiesta la benéfica influencia de la civilización. Y este progreso tiene mucho de espontáneo, pues si bien en todo país culto esta es la moralidad protegida por las leyes, nunca serían éstas bastante fuertes para conservarla y aumentarla, si a la vez no se hubiese ido arraigando la convicción en todas las inteligencias cultivadas, y en las que lo están menos por el simple hábito de respetar lo que aquellas respetan. Además de descansar y anotar sus observaciones, los científicos mexicanos se preocupaban constantemente por los sucesos políticos que podían surgir en cualquier momento. Estamos hablando del siglo XIX, una era muy convulsa en el mundo de aquella época. Tan solo 4 años atrás había concluido la guerra franco-prusiana, donde el emperador francés, que tantos dolores de cabeza le había traído a la naciente nación mexicana, había sido capturado y derrotado definitivamente en la batalla de Sedan, dando paso a la formación de la Tercera República Francesa, mientras que tan solo 16 años antes, Japón se había visto forzado a abrirse al mundo, y comenzaba su periodo de reestructuración sistemática conocido como la Restauración Meiji. En tanto China, otro de los posibles destinos para la expedición, atravesaba una serie de revueltas y rebeliones que podían poner en jaque los planes de los aventureros. En Chicago cambiaron de tren, dirigiéndose ahora hacia el oeste. El paisaje que podía apreciarse por las ventanas de los vagones era variado. Mientras estuvieron en la zona de los Grandes Lagos, por doquier veían actividad industrial y agrícola, pero al internarse rumbo a la costa, el paisaje se volvió más árido. Al llegar a la sierra, pudieron admirar las enormes obras de ingeniería que mantenían la nieve fuera de las vías. Los snowsheds, o apartanieves, eran construcciones de hasta unos 50 kilómetros de largo que cubrían de manera casi total las líneas férreas, evitando que éstas fueran cubiertas por la espesa nieve.
A lo largo del largo trayecto de 5.400 kilómetros, el único incidente que sufrieron los comisionados fue que a Barroso le abrieron la maleta tratando de robarle. Recordemos que 1870 era la época de los vaqueros y forajidos, por lo que no era de extrañar que los aventureros mexicanos fueran más que alerta durante todo el viaje. Finalmente, la noche del 14 de octubre llegaron a San Francisco, California, casi un mes después de haber salido de Ciudad de México. Ahí, Agustín Barroso, recordemos, el fotógrafo del grupo, aprovechó para comprar una caja oscura que adaptaría a uno de los telescopios para así fotografiar el suceso astronómico. También consiguió todo el material necesario para montarse un laboratorio fotográfico que instalaría en el campamento asiático. Díaz Covarrubias recibió informes nada prometedores sobre la situación bélica que se desataba entre los imperios de China y Japón, a lo que escribió: las hostilidades estaban a punto de romperse entre China y Japón a consecuencia de los sucesos de la isla de Formosa, y aunque temía muchísimo los efectos de la guerra para el objetivo de mi expedición, creía seguro en el caso de estallar, estaría yo mejor en el Japón, que como potencia marítima superior a la China, tomaría sin dudas la iniciativa, como la tomó en efecto, ocupando militarmente a Formosa. Además de esta consideración, ya por sí sola decisiva, tuve en cuenta todas las relaciones que se me hacían acerca de la franca hospitalidad que el ilustrado gobierno actual del Japón dispensa a los extranjeros, mientras que el de China, siempre intolerante y aún hostil para los que vienen de fuera, podría acaso acogerme con poca voluntad. Una simple dilación en recibirme oficialmente o en darme la autorización para establecer mi observatorio en sus dominios podría ser suficiente para hacer abortar todas mis combinaciones, atendiendo el corto plazo que tendría yo a mi disposición para terminar la multitud de trabajos preparatorios que me faltaban. Durante sus días en San Francisco fueron agasajados por sus compatriotas que allí vivían, y siendo aún algo recientes los hechos de la intervención francesa, se desataron apasionadas discusiones en dichas reuniones. Francisco Díaz Covarrubias, hombre que generalmente era mesurado en sus comentarios, no pudo mantenerse al margen, escribiendo en su diario lo siguiente: nada temáis. La patria todo lo olvida, pues en su irreflexiva generosa debilidad no castiga con la muerte ni a los revolucionarios de oficio y perdona hasta los crímenes contra el honor militar, hasta la deserción ante el enemigo, hasta la traición a sus banderas. El 19 de octubre zarparon a bordo del vapor Vasco de Gama, buque comercial inglés, con destino al puerto de Yokohama y Hong Kong. Los pasajeros, que eran aproximadamente unas 50 personas, estaban compuestos en su mayoría por estadounidenses, y solo unos 4 o 5 europeos. Además viajaba un gran número de chinos, que después de haber trabajado en condiciones riesgosas y extenuantes en los Estados Unidos, volvían a su patria enriquecidos. A pesar de ello, volvían a su tierra en condiciones infrahumanas, aglomerados en las bodegas del barco. El Japón de aquella época, como ya he mencionado con antelación, se encontraba atravesando la restauración Meiji, la cual reestructuraba el gobierno en un imperio unificado bajo el mandato de una nobleza progresista y el emperador Mutsuhito, pues antes la isla se encontraba fragmentada en los diferentes shogunatos, que era el equivalente japonés al señorío feudal europeo, dejando al emperador como un mero títere deificado. Quien conozca algo sobre la historia de Japón sabrá que aquel detalle particular no cambió mucho. Una de las consecuencias de la restauración fue que los extranjeros, en especial los europeos y norteamericanos, fueran en general bien recibidos, con frecuencia siendo contratados por las autoridades imperiales como consejeros y asesores, pues debían modernizar al país lo más pronto posible. Muchos de los pasajeros del Vasco de Gama eran médicos estadounidenses que iban a Japón y China con la intención de ejercer su profesión y enseñar en los colegios de esos lugares. Los europeos, por otro lado, eran mayoritariamente aventureros que lo único que buscaban era enriquecerse rápidamente. Un par de estos aventureros quedaron inmortalizados en las memorias de los comisionados. Uno era un vendedor de sombreros alemán y el otro un fabricante de explosivos belga. El alemán ya había tenido éxito instalando un taller para fabricar sombreros en Tokio. Como le había ido bien, decidió ampliar el negocio. Convencido de que la campanada de la opulencia había sonado, había comprado más maquinaria y materiales.
Aquel joven industrial no consideró la idiosincrasia del pueblo japonés, razón por la que meses después Díaz Covarrubias lo encontró pobre y abatido en Yokohama, tratando de encontrar la forma de regresar a los Estados Unidos, pues el éxito de su primer intento se debía sin duda a los extranjeros que vivían en Japón y los funcionarios que vestían a la moda occidental, pero para su desgracia el grueso del pueblo japonés no veía con interés las modas extranjeras. El técnico belga, por su parte, se dirigía a Japón con la idea de entrar al servicio del gobierno imperial. Debido a la noticia de la inminente guerra con China, estaba convencido de que podría convertirse en asesor del Ministerio de Guerra y hacer el negocio de su vida con la fabricación de explosivos. Tiempo después, los científicos mexicanos lo encontraron muy desilusionado, pues los japoneses no lo habían contratado, y además, como China y Japón habían concertado un tratado de paz, los servicios que él pretendía ofrecer eran ya totalmente innecesarios. Sin embargo, el belga insistía en alquilarse como mercenario. Los aventureros mexicanos lo encontrarían luego intentando embarcarse rumbo a Filipinas, que luchaba por conquistar su independencia de la corona española. Prácticamente desde el comienzo de la travesía, el Vasco de Gama y sus pasajeros sufrieron de las inclemencias del clima. Un fuerte viento helado proveniente del norte y que casi de manera continua azotaba con fuertes ráfagas al navío, por momentos llegando a oscilar hasta 45 grados a un lado y al otro, lo que mantenía en constante mareo a los viajeros. Aquello también llegó a ocasionar accidentes, desde resbalones a contusiones más serias. En estas circunstancias era muy difícil hacer cualquier actividad de ocio o trabajo adelantado para hacer más llevadero el largo viaje. Los pocos y breves momentos de relativa calma fueron aprovechados por Díaz Covarrubias, encargando a Jiménez que, junto con los demás comisionados, calcularan las posiciones que tendrían en el cielo algunas de las estrellas más brillantes, que por los días del tránsito venusino serían ocultadas durante algunos segundos por cuerpos del sistema solar. La observación de este fenómeno permitiría medir los tiempos de inicio y fin de la ocultación, lo que a su vez daba la posibilidad de calcular la posición exacta del lugar donde se hiciera la medición. Con dicho procedimiento, los comisionados mexicanos disponían de un método seguro que les permitiría conocer la posición geográfica de sus campamentos una vez instalados. El otro motivo por el que Díaz Covarrubias encargara los cálculos de las ocultaciones a sus camaradas fue meramente pedagógico. Con ello pretendía que los más jóvenes de la comisión tuvieran un entrenamiento en cálculos astronómicos, ya que Bulnes no había hecho ese tipo de tareas con antelación. En tanto, Díaz Covarrubias se dedicó a dibujar los planos necesarios para la construcción de los observatorios. Además, escribió en francés un nuevo procedimiento para determinar la latitud geográfica a partir de las observaciones astronómicas. Este método, llamado por Díaz Covarrubias método mexicano, había sido desarrollado por él un poco antes, durante sus observaciones para determinar la posición exacta de la Ciudad de México. Pensaba en que aquello podría servirle como carta de presentación ante los científicos allí reunidos. Documentos que circuló una vez en tierra japonesa, ganándose elogios de sus colegas europeos y estadounidenses. Díaz Covarrubias sondeó información entre los demás pasajeros para decidirse sobre el destino en el que finalmente arribarían. Fueron bastantes quienes aseguraban que el gobierno del Imperio del Sol naciente recibiría de manera cordial a la Comisión Mexicana. Aquello, sumado al hecho de que el tiempo se les venía encima, fue lo que finalmente determinó que la comisión acordara instalar los observatorios en las cercanías de la bahía de Yokohama. El clima fue empeorando conforme se acercaba el final de la odisea marítima. Sin embargo, 3 días antes del estimado para su llegada a las costas japonesas, el inclemente clima se convirtió en un verdadero tifón. El capitán y la tripulación tuvo que echar mano de toda su pericia y experiencia para evitar un naufragio. La noche del 7 de noviembre, la tormenta aminoró un poco, mas la lluvia continuaba. El mar se encontraba completamente cubierto en niebla, obligando al barco a desplazarse con cautela, pues la costa no era ni remotamente visible. A la medianoche, lograron ver una tenue luz del faro del Cabo Key. Aquello ocasionó que muchos pasajeros felicitaran al capitán entre alegría y alivio de conocer por fin su posición exacta.
El capitán escuchó a todo el que quiso decir algo, mientras se nutría con un jamón y un cortejo de roast beefs, pero acabando de cenar, despachó al contramaestre al puente con el oficial de guardia, encerró a las ladies, dejó a los gentlemen en la sala de fumar y ordenó dirigir valientemente la proa hacia el cabo, hasta ponerse fuera de la corriente del norte. A las 12:15 estaba doblando el cabo y entramos en la bahía. Tranquilizadas las conciencias impuras de los navegantes, todos se durmieron regocijándose de no haber contribuido al festín submarino de los peces. Un poco antes del amanecer, el Vasco de Gama anclaba en la bahía de Yokohama, concluyendo así la agitada travesía de 20 días. Y bueno, hasta aquí la segunda parte de esta trilogía de videos. Esperen a la tercera, que será sobre Japón, aunque quizás me tarde un poco más porque es más larga. Denle a la campanita para estar atentos a cuando suba la siguiente parte y denle un like si les gustó este video, ya que soy un decidioso de lo peor y si no encuentro una motivación, aunque sea simbólica, comenzaré a distraerme con otras cosas, ya me conozco.